El martirio de San Andrés, por Pedro Pablo Rubens. El martirio de San Andrés es una obra del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, conservada en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid. Rubens creció en Amberes a finales del siglo XVI y, como tal, era súbdito del rey de España. Rubens siempre actuó no solo como artista, no solo como pintor, sino muchas veces, en varias ocasiones, como diplomático, como político al servicio de intereses de Felipe IV, o el rey de España, o de Isabel Clara Eugenia, la gobernadora en los Países Bajos, de la cual era colaborador, amigo, interesado en las mismas cuestiones. Rubens pintó centenares de cuadros para el rey de España, y gracias al carácter global de la monarquía, las grandes colecciones de pintura flamenca se concentrarían no solo en Flandes, sino también en Madrid. Sin embargo, el martirio de San Andrés fue un encargo de Jan van Vught, un flamenco residente en Madrid. El martirio de San Andrés no es un cuadro de la colección real, no es un cuadro encargado por Felipe IV, es un cuadro encargado por un mercader flamenco rico que levantó un hospital, el Hospital de San Andrés de los Flamencos, para cuidar de los flamencos, la colonia flamenca que vivía en Madrid cuando tenía enfermedades, estaba mayor y demás, una especie entre hospital y asilo. Y en la iglesia de ese hospital encargó a Rubens el cuadro que hoy está aquí, ¿no? El cuadro del martirio de San Andrés. ¿Por qué el martirio de San Andrés para San Andrés de los flamencos? Porque San Andrés era el patrono de los flamencos. San Andrés además era el patrono de la Orden del Toisón de Oro, que era la condecoración más importante que tenía la monarquía española. ¿Y por qué un martirio? Porque es un hospital. El motivo del cuadro es la historia narrada en la Leyenda Áurea. De acuerdo con la historia, San Andrés se negó a adorar a los ídolos y además convirtió al cristianismo a gran parte de la población de la Acaya, incluso a Maximila, la esposa del procónsul Egeus. Enfurecido, Egeus ordenó colgarlo en la cruz sin clavarlo en ella para letargar el suplicio. San Andrés no dejó de predicar durante los 2 días de su crucifixión, reuniendo a una multitud a su alrededor. Cuando Maximila y los seguidores de San Andrés se amotinaron contra Egeus, pidiendo que finalizara el martirio, el apóstol se negó a ser liberado, ofreciendo su cuerpo y sufrimiento a Cristo. Y es lo que relata el cuadro. Aparece la mujer intercediendo, aparece el cónsul que dice que sí, que quiten de la cruz a San Andrés, que termine el martirio, que es injusto, y entonces San Andrés dice que no, que él está sufriendo por Cristo, ofrece ese sufrimiento por los afectados por enfermedades y demás, y como signo de amor a Dios aparece una luz, que es la luz divina, que se ve en el cuadro arriba, y en ese momento expira. Para su composición, Rubens se inspiró en la obra del mismo tema de su maestro Otto van Den, quien lo había pintado para el altar mayor de la iglesia de San Andrés en Amberes. Rubens interpretó el tema con gestos teatrales, logrando una obra apasionada con una vida interna excepcional. Su marco también fue encargado ex profeso a ebanistas de los Países Bajos, miembros de la corte española. Con un estilo madrileño, el marco está decorado con rosetones y hojas de acanto, perfectamente orgánico con el estilo y el tema representado por Rubens. La historia de San Andrés era una historia de consuelo frente al dolor. Rubens lo que hace es, inspirándose en composiciones de otros pintores, maestros suyos, retrata a San Andrés en ese momento y además se inspira en una escultura clásica, porque Rubens era muy estudioso del mundo griego y romano, que es el Laoconte. El Laoconte, la escultura que está en los museos vaticanos, era el símbolo del dolor, símbolo de expresión del dolor a través del arte, y coloca a San Andrés como un Laoconte cristiano, es decir, que
Rubens como súbdito del rey, está precisamente, es el que le encargan la obra con el pintor más prestigioso de toda la monarquía, un pintor flamenco para los flamencos, y que hace esa reflexión sobre el dolor cristiano y también un poco sobre las esculturas clásicas de Laoconte y demás que expresaban el dolor. Una pintura muy culta, que puede tener esas lecturas no obvias, pero un enfermo, aunque no supiera que está inspirándose en una escultura clásica, sí que sabe que está representando el momento de la muerte de San Andrés y el consuelo que recibe con la luz de Dios. No olvides suscribirte a Cliché y recuerda que publicamos un video nuevo cada semana.